Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. El Evangelio según San Mateo nos ha presentado a Jesús, que ha retornado a la tierra de Israel. Había viajado en la barca hacia el lado oriente, ahora ya ha retornado, y lo primero que sucedió es que cuando llegó tuvo algunas situaciones que le complicaron la visión sobre su misión a los contrarios. Jesús siempre atendió a toda la gente, sanó a un paralítico, llamó después a Mateo. Los amigos de Mateo estaban en un banquete con Jesús y los fariseos vinieron a hablar con los discípulos de Jesús para decirle: oye, ¿cómo es posible que su maestro coma con los publicanos y los pecadores? Y Jesús les respondió. Después de esto, Jesús estaba hablando cuando de repente el jefe de la sinagoga vino a buscarlo, pidiéndole que fuera a visitar a su hija, a imponerle las manos, porque estaba a punto de morir. Jesús emprendió el camino dirigiéndose a la casa de este jefe de la sinagoga. Era una muchedumbre que lo empujaba, y mientras iban avanzando, alguien tocó el manto de Jesús, y de modo inesperado y sorpresivo Jesús se detuvo y preguntó quién lo había tocado. De esta forma él quiso que se evidenciara lo que había sucedido. La persona que lo había tocado había sido una mujer que era impura por causa del flujo de sangre y que había pasado 12 años enferma, había sido atendida por muchos médicos, se había acabado su fortuna queriéndose curar y había empeorado. Pero habiendo sabido de Jesús y siendo una judía que intentaba observar la ley, procuró no hacerse presente directamente. En la discreción y la prudencia se acercó entre la gente para tocar el borde del manto de Jesús, creyendo que se iba a sanar, y así fue. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete y sigue sana. Mientras tanto llegaron a avisarle al jefe de la sinagoga que su hija había muerto, que ya no molestara a Jesús, pero Jesús le invitó a no tener miedo y a tener fe. Al llegar a la casa encontraron a la gente que ya estaba celebrando el duelo y el velorio, y Jesús les dijo que la niña estaba dormida y se burlaron de él, pero él la resucitó tomándola de la mano. ¿Y qué sucede entonces en ese momento? Que Jesús les pide que no digan nada a nadie, pero que le den de comer a la niña. Enseguida Jesús, al salir de esa casa, se encontró con unos ciegos que venían gritando: ten piedad de nosotros, hijos de David. Y él a los dos les dio la gracia de ver. Se les abrieron los ojos, pero les dijo que nadie supiera lo que él había hecho.
Y es aquí en este pasaje que se inserta lo que hoy hemos leído. ¿Qué es lo que hemos leído? Que cuando Jesús estaba saliendo con sus discípulos del lugar o la comarca en la que estaban, le presentaron a Jesús a una persona que estaba muda y cuya mudez, incapacidad de expresar con sonidos articulados lo que pensaba, lo que necesitaba, lo que quería, dependía de que estaba poseído por un espíritu inmundo, un espíritu mudo que no le permitía hablar y comunicarse con los demás. ¿Qué hizo Jesús? Jesús simplemente expulsó al demonio e inmediatamente el que estaba mudo quedó libre del demonio y comenzó a hablar. No sabemos cuánto tiempo hacía que este hombre estaba mudo, si de nacimiento, si ya más joven, en qué momento se quedó mudo. Lo que podemos suponer aquí es que no era mudo de nacimiento, porque una vez que salió el demonio de él, él comenzó a hablar, comunicando sus pensamientos, expresando lo que él creía, lo que él sentía, lo que él pensaba, y esto lo hizo con palabras que contenían significados, conceptos que además estaban articulados, y esto solo es posible cuando una persona sabía hablar ya de antes. Y la gente, al notar que aquel hombre había recuperado la capacidad de hablar, se maravillaron, se quedaron impresionados los de la muchedumbre que notaron lo que Jesús había hecho y lo que había resultado por su acción, y dicen: nunca en Israel se había visto cosa semejante. En Israel había habido gente con capacidad de hacer milagros, como el profeta Elías y el profeta Eliseo, que habían en la cumbre de sus milagros resucitado a muertos. Pero los que habían estado también presentes en el momento de la liberación de ese espíritu que producía la incapacidad de hablar en aquel hombre eran los fariseos. Y estos empiezan a decidir, a orientarse directamente contra Jesús. Para ellos la interpretación de esto que Jesús ha hecho era que él tenía un poder, una autoridad proveniente del príncipe de los demonios, y con ese poder él expulsaba a los demonios. De otro modo están diciendo que Jesús es un brujo que está al servicio del príncipe de los demonios y actúa con ese poder. Jesús no responde nada, pero continúa su misión, va recorriendo pueblos y ciudades, y donde quiera que haya una sinagoga, él espera que llegue el día sábado, participa como todo judío piadoso y devoto, y en las sinagogas, al invitarlo a hablar, él enseña, predica el reino de Dios, el evangelio, la buena noticia del reino. Pero además, cualquier tipo de enfermedad y dolencia de la que alguien esté padeciendo, él la sana. Mientras que va evangelizando, recorriendo las regiones, cuando veía a las muchedumbres, no las ignoraba. Él se compadecía de la gente, las veía como si fueran ovejas abandonadas, sin alguien que las guiara como su pastor. Esto nos dice mucho más, que en Jesús está cumpliendo la profecía que el Señor había anunciado en Jeremías: yo mismo voy a ir a pastorear a mi rebaño, tomaré cuidado de mis ovejas. Y ahora Jesús dice a sus discípulos que la cosecha es muy abundante y que hay muy pocos obreros que vayan a recogerla. Y les ordena en calidad de maestro que se pongan a hacer oración suplicándole al dueño de la cosecha que mande a sus campos trabajadores para cosechar.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.